Ay, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. De verdad que Alejo siempre hace que me coloque coloradita. Yo creo que soy rosadita y ustedes están allá toteados de la risa viéndome que me da pena. Dios les bendiga. Yo creo que inicialmente vamos a orar para que sea Dios hablándonos hoy. Estoy haciendo aquí mis pininos, pero ustedes saben de que lo hago como con mucho cariño, ¿sí? Entonces, amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias a ti por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí hoy, dando tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Papito Dios, porque nos has permitido podernos reunir, así sea virtualmente, pero estamos reunidos, Señor, estamos aprendiendo, estamos conociendo, Señor, de la historia tuya, Señor, para aprender más y poder servir mejor, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Dios, de que tú nos guardes, de que tú nos cuides, de que tú abras nuestros oídos, nuestra mente y sobre todo que nuestro corazón se disponga a recibirte y a entender lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar, en la semana pasada estuvieron hablando sobre Abraham e Isaac, y que Isaac fue librado de la muerte. Hoy vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios, o sea, Dios no es hombre, Dios es algo muy importante y que cuando Él hace una promesa no la abandona así por así. Y es por eso que también cuando Dios llama a Abraham y le dice que dejara su parentela, que dejara su casa y le hizo una promesa de que su descendencia iba a ser infinita, y pues todo el proceso que ya pasó, que lo hablaron la semana pasada, en donde del hijo de la promesa fue Isaac, empezamos a conocer a ese Dios que está allí con ellos en todo momento, lo está protegiendo, los está cuidando, hasta cuando llega el momento en donde Abraham fallece, muere y es enterrado en unas tierras de él junto con su esposa Sarai. Pero entonces, ¿qué pasa allí con la promesa? ¿Se perdió? No, resulta de que Dios cuando hace una promesa la hace para toda su descendencia. Por eso es cuando uno dice, y en la palabra de Dios dice que yo en mi casa serviremos al Señor, es porque lo que nosotros hemos recibido no queda solamente para Yamile, sino que queda para toda la descendencia de Yamile. Eso mismo pasó con Abraham. Abraham recibió una promesa. Al fallecer pasa a Isaac, donde le dice, bueno, Isaac, yo voy a estar contigo, yo voy a estar aquí, ¿sí? Le dice pues de que tiene que habitar como forastero. Eso lo encontramos, si queremos ubicarnos por favor en la Biblia, en el libro de Génesis 26, 3 y 4. Entonces allí, ¿qué le dice Dios a Isaac? No le dice, no, ya se murió su papá, ya, chaito, nos vemos. No, Señor, le dice eso: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y conforme al juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, él vuelve y reafirma de que así como le dijo a su padre que le daría, a él también le va a dar, ¿sí? Luego dice, multiplicaré tu descendencia. Mire que fue lo mismo que le dijo a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas hasta tu simiente. Entonces mire que Dios está reafirmando
lo que le había dicho en un momento a Abraham, volvió y se repitió a Isaac. Y Isaac estaba confiado en esa promesa. Pero resulta que ahí no queda Isaac, porque Isaac también tiene su esposa, y si lo nota, mire que cuando él se casa con Rebeca, Rebeca inicialmente le pasaba lo mismo que le pasaba a Sarai, que era estéril, era infértil. Y Isaac vuelve y repite lo mismo que hizo Abraham, orar y clamar por ella. Y Dios vuelve nuevamente y bendice. ¿Y de qué manera bendice? Pues dándoles ese hijo que tanto clamaban. Pero ya no llegó un solo hijo, ya llegaron dos, porque nacieron unos gemelos, ¿cierto? Nacieron dos hijitos. Entonces ahora esa descendencia y eso que le había dicho Dios va como cogiendo forma. Mire, primero era Abraham, luego fue Isaac, nacieron sus dos hijos, que fue Esaú y Jacob, y ellos estaban allí, y allí empiezan pues entre ellos mismos como a competir. El uno le vende la progenitura al otro, empiezan como a competir, pero Dios siempre conoce el corazón de cada cual, y como su mandato era ese de que iba a haber descendencia, entonces sencillamente ve con buenos ojos a Jacob, y a Jacob le continúa diciendo, le continúa hablando, y pasaron ya muchos años. Isaac murió, ya murió de anciano. Recordemos que cuando Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, tenía más o menos 40 años. Ya luego ellos se hicieron adultos. Isaac también envejeció, murió de anciano, ¿cierto? Y queda entonces la misma promesa en la línea generacional que le había hecho Dios inicialmente. Entonces allí le dice a Jacob que él es el que va a empezar nuevamente a hacer cumplir esa palabra. Pero ¿qué pasa? Con las equivocaciones y con las cosas que hubieron pasado con Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. E Israel quiere decir, en hebreo significa, la palabra Israel significa el que peleó junto a Dios, porque él tuvo unos combates. En árabe dice el luchador del Señor. Entonces mire que Dios siempre está allí, está mirando con buenos ojos las actitudes, y por eso nosotros como padres de familia debemos de orientar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho que hará en nuestra casa, si no lo cumplimos con nosotros, tenemos una descendencia, y esa descendencia es la que va a cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob, que ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel, ya empieza a crecer la descendencia porque ya tiene 12 hijos. Y el último de los hijos, pues, se llama José, que es el consentido de Israel, y que sus otros hermanos no lo quieren por diferentes razones, porque dicen de que es el consentido, por todo eso. Entonces lo sacan, pero resulta que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? Dios sabe por qué tenemos que pasar por circunstancias para poder cumplir los designios y la palabra de Dios. Cuando José está en su casa, el hijo de Israel está en su casa y tiene los sueños en donde manifiesta de que había visto pues que el sol y que todo esto se habían venerado ante él, y que el papá y los hermanos no creyeron, y los hermanos se sintieron mal y luego lo atacaron, ¿sí?
lo venden como esclavo, le hacen pasar a Israel, le hacen creer a Israel de que fue atacado por un animal, ¿sí? Que murió cuando eso no es cierto. O sea, mire, hay mentiras, hay maltrato, pero Dios está allí y tiene el control de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, José fue vendido como esclavo, pero José, que es temeroso del Señor, y es temeroso del Señor porque eso mismo fue lo que le impartió su papá, y a la vez a su papá, a su abuelito, y su abuelito a su bisabuelito. O sea, es una cadena. Él lleva eso hasta donde está, convencido de que debe de hacer las cosas bien. ¿Por qué? No porque la gente le diga que lo tiene que hacer, sino porque hay una convicción de que las cosas se deben de hacer bien. Entonces él fue vendido y fue comprado por un egipcio, ¿cierto? Pero allí, ¿qué pasa? Allí también ocurren circunstancias en donde lo obligan a que tiene que hacer cosas que no debe de ser. Y él, al no querer hacerlas, sale y dice que no, y entonces es metido nuevamente a la cárcel por no hacer las cosas como él está diciendo, que fue cuando la esposa de Potifar quería pues que él tuviera algo con ella, y él, al negarse, entonces por eso fue metido a la cárcel. Pero resulta que Dios, así José estuviera en la cárcel, lo hubieran metido allí, lo estuvieran maltratando, Dios tiene control de sus hijos, y por eso Él nos da dones, nos da talentos. Y el talento que José tenía era el interpretar los sueños, ¿ya? Y tenía un carisma para llegarle a la gente que hacía que la gente le creyera, escuchara lo que él estaba diciendo. Pero ese don, ese talento no vino porque, ay sí, vino porque Dios ya había hecho una promesa en toda esa descendencia. Entonces, le dio la oportunidad de que escucharan, porque el faraón tenía sueños. Y él pudo explicarle al faraón de qué se trataban esos sueños, y con ese don y con ese talento pudo llegar hasta donde el faraón, y de allí se volvió gobernador de Egipto. Pero esto lo estaba buscando Dios porque sabía que iba a pasar un tiempo de hambre, ¿ya? En donde el pueblo de Israel no iba a tener recursos, se iba a morir. Pero estando José de gobernador, iba a poder ayudarlos. Que ya fue cuando llegaron sus hermanos a buscar algo para comer, algo para y entonces, ¿qué pasa? José, que no tiene rencor porque entiende que todo lo que ha sucedido es consecuencia o es motivado a poder cumplir la palabra de Dios, los recibe, ensaya si todavía hay rencor en su corazón, y luego manda a llamar a Israel, y es cuando adoptan de cierta forma a Israel y a su familia, les ayudan ahí en Egipto, ahí están pendientes, ahí están cuidadosos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues en ese momento, mientras estuvo José, estuvieron bien. Pero resulta que José también fallece. Pero ¿qué es lo que ocurre? Resulta de que como todo su pueblo de Israel ya está en Egipto, el faraón que llegó no los conocía y les tenía miedo de que se fuera a levantar, de que fueran a hacer cosas que no debían, y entonces por eso los maltrata, ¿ya? Pero entonces, ¿qué? ¿Se murió José y se acabó? No, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, y la descendencia venía allí. Entonces, cuando ya muere José, primero pues muere Israel, luego muere José, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que nazca alguien que pueda continuar esa línea y salvar a los israelitas de Egipto.
Y es por eso que llega Moisés, el cual es el que saca a su pueblo de allí. Pero mire entonces Dios todo, o sea, muchas veces nosotros creemos que cuando Dios hace una promesa, la hace para allá. O que si nosotros vamos a orar, entonces lo que nosotros hemos pedido tiene que ser para el instante. Como si Dios fuera un Dios bombero. Y resulta que Dios no es un Dios bombero. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que mira nuestro corazón, que mira nuestro entendimiento, que mira la verdad en nuestro corazón, porque nosotros de la boca para afuera podemos decir una cosa, pero nuestro corazón puede cargar otra cosa completamente diferente. Entonces, por eso pasan tantos años. Mire que Moisés, o sea, ¿cuántos años pudieron haber pasado desde Abraham hasta que llegó Moisés? Muchísimos. Y no fue que parara allí. Sí, Moisés lo sacó. ¿Y cuánto tiempo más les tocó voltear por el desierto para poder ser libres? Entonces, esa es como la invitación y la enseñanza que nos trae hoy, de que hay que caminar con el Señor, pasar pruebas buenas, rico, chévere, la estamos pasando bueno, pero cuando la estamos pasando amargamente, también decirle a Dios gracias, porque estás puliéndome, porque Él es como el orfebre y el que llega y nosotros somos el barro, en donde Él llega y pule y mueve, y entonces cuando estamos pasando por el horno, porque los que han hecho esas ollitas de barro y todas esas cosas saben que si no pasa por la candela pues no va a quedar firme. Y cuando nosotros pasamos por la candela, o sea, pasamos por pruebas y por dificultades, ay, ya no nos gustó, ay, sí, no, como que ya no. Pero resulta que Dios está expuliéndonos. Nos toca pasar por ahí y listo, y nos sacó de la candela. Y ahí no finaliza el asunto. Para poder estar en una estantería brillante y bonita, esa obra de arte que yo estoy haciendo, pues tienen que pasar por la lija, limar las cosas malas, limar. Y eso pasa en nuestra vida también. Tenemos que pasar diferentes circunstancias para reconocer de que Dios tiene cuidado de nosotros y que si Dios ha hecho una promesa, Dios la cumplirá. No se sabe cuándo, pero que la cumple, la cumple. Entonces esa es como la invitación, ¿no? De que todos estemos pendientes de alabar y de agradecer por las cosas buenas que tenemos, pero también por las cosas malas. Porque cada una de esas cosas aprendemos. Los abuelitos decían que los tropezones levantan las uñas, y es verdad. Uno aprende de las cosas que vive. Si usted se va a meter por un lugar y sabe que por ahí lo van a robar, usted por la próxima no se mete por la misma parte, porque usted ya aprendió. Entonces eso es lo que hay que hacer, aprender a vivir en el Señor, a escuchar la palabra y a lo que nos está diciendo, pero sobre todo esa palabra, no ser egoístas y no decir es que soy yo, es que usted se va a condenar. No, la misión de nosotros no es condenar a nadie. La misión de nosotros es así, como nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, podamos llevársela a las demás personas y que nuestra casa sea nuestra primera Jerusalén, que nuestra casa sea donde yo pueda enseñar esa palabra, que si yo me muero hoy, esté convencida que lo que yo le enseñé es lo que va a seguir haciendo, que es que yo ya el Señor me llevó, pero estoy seguro que mis hijos, que mis nietos van a seguir la palabra de Dios, porque Él nos ha invitado a que seamos sus hijos. Entonces nosotros también debemos a conocer la palabra de Dios a los demás,
para que seamos más los hijos de Dios. Yo los invito para que oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí hoy, de haber enseñado tu palabra, aunque cortica, Dios, pero con mucho cariño. Padre Celestial, yo te pido, Padre, y te suplico por cada uno de los hogares, Señor. Guárdalos, Padre Celestial. Llénalos, Padre Santo, de amor, de entendimiento. Sabemos que en estos momentos de cuarentena, en donde todos están en sus casas, hay momentos en donde estamos que ya salimos corriendo del estrés, pero danos sabiduría y danos entendimiento. Danos un corazón perdonador. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra en todo lugar en donde estemos. Yo te pido y te suplico, Señor, de que tú guardes a todos mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus vidas, y te pido, Señor, de que tú estés con nosotros en todo momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues fue cortico, pero fue con mucho cariño. Un saludo especial a don Emiliano Ibargüen, a Judy Alejandra, también un saludo a Julie Milady, a Yolanda Ballesteros, a Alejita, un abrazo a Brian, a Raquel, a Maribel Ordóñez, a William Montoya, que es un amigo de infancia de Alejo, me está contando por acá, a Marixa, a Nora, que también, a Libardo, que por aquí estaba hace un rato, y seguimos orando por ustedes. Recuerden por el WhatsApp mandar sus motivos de oración para seguir orando por ustedes. Bueno, y por Messenger también pueden dar sus motivos de oración. Que Dios les bendiga. Un abrazo también para Dolly, para Sonia, para Julián, también un abrazo. Dios los bendiga. El grupo Inquebrantables, para todos un abrazo, que Dios les bendiga. Bueno,